Un cordial saludo para cada uno de ustedes, estimados amigos, y agradecidos por brindarnos estos primeros minutos de la jornada de este día y acompañarnos en nuestro tiempo devocional. Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen cada mañana en estos devocionales diarios Sabiduría para la Vida. En esta ocasión vamos a meditar en Proverbios 19:3 y hemos titulado esta reflexión Libre Albedrío. Los invito a leer Proverbios 19:3. Dice así la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. La palabra nos indica, este proverbio nos dice necedad. En otras versiones ponen la palabra de insensatez. Y es que nos está describiendo a una persona que tiene una falta de un buen juicio, la falta de prudencia, ¿no? Una persona que tiene este impulso y que a raíz justamente de esta propia necedad, a raíz de esta insensatez, lo que trae para ella, lo que trae para su vida es justamente ruina, ¿no? En otras versiones menciona la insensatez del hombre tuerce su camino, ¿no? Lo desvía de su camino. Nos describe a una persona que no tiene la capacidad de alguna manera de poder escuchar, ¿no?, a otra parte, ¿no? De poder escuchar el consejo de alguna persona, de algún hermano que comparta su fe, o incluso de algunas otras personas tal vez que quieran, ¿no?, el bien para él, sino que esta persona se enterca un poco en sus decisiones, se enterca en sus decisiones ya tomadas, y que la consecuencia es justamente la ruina de su vida. Y es que la palabra en realidad en el libro de Proverbios, en varias partes, nos insta justamente a hacer lo contrario. En Proverbios 24:6, por ejemplo, nos dice: y en la multitud de consejeros está la victoria, ¿no? Hoy en día es bastante complicado, ¿no?, el poder tener esa posición de escuchar, ¿no?, el consejo de otras personas, el poder estar atento a lo que otras personas nos puedan decir para nuestro bien y tener la capacidad de poder ponerlo en práctica, ¿no? Muchas veces escuchamos simplemente y no lo hacemos. Si el consejo que nos dan es lo mismo que nosotros habíamos decidido, evidentemente nos gusta y nos agrada. El problema es cuando el consejo que nos dan es exactamente lo contrario a lo que nosotros ya decidimos hacer. Y es ahí cuando hay este choque, ¿no? Esta propia necedad que indica ese proverbio, ¿no? Esa falta de capacidad de poder ser humildes y poder reconocer tal vez nuestra mala decisión y reconocer el valor del consejo dado. El apóstol Pablo también nos menciona un poco cuál debería ser nuestra actitud justamente para poder escuchar estos consejos. Romanos 12:3 dice lo siguiente: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y este versículo nos da un poco la clave de cuál debe ser nuestra actitud al momento de relacionarnos con otras personas y al momento de poder escuchar el consejo de otras personas, ¿no? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Una persona con estas características, una persona que es humilde y que tiene la capacidad de poder escuchar a otras personas, téngalo por seguro que va a ser mucho más complicado que pueda caer en esa insensatez, que pueda caer en esa propia necedad y que como consecuencia arruine su vida, como bien indica este proverbio. En la segunda parte de este proverbio dice lo siguiente, ¿no? Y después se enoja con el Señor. O en otras versiones dice, y luego su corazón se irrita contra Jehová. Y es que
es bastante típico esta actitud humana, que cuando nos equivocamos, que cuando erramos, ¿no?, de camino, de repente tal vez nos acordamos de alguien que tiene que ser el culpable de justamente esa mala decisión que hemos tomado. El ser humano busca siempre a quien culpar. Está en nuestra naturaleza el tratar de no asumir nuestro error, y si no, por el contrario, buscar a alguien que de alguna manera asuma la culpabilidad del error o de la mala decisión que tomamos, ¿no? A veces si estamos llenos de resentimiento o amargura, buscamos a ese culpable, que puede ser nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, puede ser un amigo, puede ser un hermano en la iglesia. Podemos incluso culpar a la misma iglesia, y en algunos casos, como menciona en este versículo, culpar a Dios. Y es que a veces también podemos caer en eso, en culpar a Dios, porque bueno, le decimos que Él permitió que sucediera eso, o lo culpamos de que tal vez no nos dio las herramientas necesarias para no caer en eso, o pensamos que Él nos debió dar ciertas ventajas, nos debió dar ciertas cosas, ¿no? Nos sentimos en desventaja porque tal vez no nos proveyó, o no nos dio esto o aquello, y culpamos a Dios, ¿no? Todas estas cosas que han pasado en nuestras vidas, tratamos de echarle la culpa, pero nos olvidamos que antes de todos estos problemas que pudimos haber tenido, en realidad nosotros nos equivocamos, nosotros erramos justamente al no seguir el camino que Jesús nos da. Recordamos justamente en esta segunda parte del versículo que dice, ¿no?, la insensatez del hombre tuerce el camino, ¿no?, cambia ese camino que teníamos. Y Jesús en Juan nos describe justamente, Jesús nos dice lo siguiente: yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no? Soy el camino, ¿no? Cuando nosotros seguimos o decidimos justamente no seguir ese camino que es Cristo, no seguir ese camino que es Jesús, y decidimos ir por nuestro propio camino, un camino errado, pues lamentablemente la consecuencia es que un camino errado nos va a llevar a un lugar errado, nos va a llevar a resultados errados, a metas erradas, a decisiones erradas. Vamos a llegar a aquello que no queremos cosechar en nuestras vidas, porque estamos en un camino errado. Y necesitamos de alguna manera recordarnos que nosotros somos responsables de esas decisiones, y que solo nosotros podemos decidir si vamos a volver por el camino correcto. Ese camino correcto que es Jesucristo, y que con Él vamos a poder encontrar que podemos ser libres de nuestras culpas, y que podemos dejar toda esa necedad, toda esa insensatez, ¿no?, de nuestro corazón en Él. Querido hermano, te dejo 3 motivos de oración. El primero, que oremos para que Dios quite cualquier rasgo de necedad o insensatez en nuestras vidas. Como segundo pedido, que oremos para que Dios nos ponga cerca personas temerosas de Él, en las cuales podamos buscar consejo y tengamos la capacidad también de poder escucharlos. Y como tercer motivo, que oremos para que aprendamos a andar en sus caminos y buscarlo a Él en todo tiempo. Que tenga un buen día, querido hermano, y que el Señor los bendiga. Si este mensaje fue de inspiración para ti, dale me gusta y comparte nuestro enlace con tus familiares y amigos. Muchas gracias. Hasta la próxima.